Hola, hola, nuevamente aquí con ustedes para traerles estos mensajes. Recuerden que somos la comunidad de Restauración Empresarial Cristiana Internacional y mi nombre es Luz Ángela Plaza. Para el día de hoy quiero hablarles acerca de el gozo. De acuerdo a la palabra de Dios en Juan 15:11 que dice así: les he dicho esto para que sientan la misma alegría que yo siento y para que sean completamente felices. Y es que eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos estar llenos del gozo que Él proporciona. La alegría es un fruto del Espíritu Santo, producido por la obra de Dios en nosotros. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Recuerde que allí está la palabra gozo. Amor y gozo son dos cosas que deben de estar siempre en nuestro corazón. Recuerden que amor es Jesucristo. Por tanto, si nosotros tenemos esa comunión íntima con Jesucristo, vamos a tener el gozo que Él nos proporciona y en ese gozo vamos a tener nuestra plenitud de gozo, de alegría. Entonces el regalo más preciado que Dios nos ofrece es el gozo. Y gozo viene de la raíz del griego chará, estrechamente relacionada con la palabra griega charis, que es gracia. Entonces el gozo es un don de Dios cuando estamos vinculados al amor de Dios y siendo conscientes de su gracia y favor sobre nosotros. Tengamos en cuenta que el placer depende de las circunstancias externas, mientras que la alegría o el gozo es interno y casi nunca se afecta por el entorno. También que el placer siempre será cambiante, mientras que el gozo siempre será constante. También debemos recordar que el placer es efímero, por eso se debe recurrir constantemente a estímulos repetitivos para que pueda tener continuidad, mientras que el placer se basa en un disfrute momentáneo que no se deja atrapar. Nosotros podemos ver que el gozo se basa en el amor, porque no busca lo suyo, y se basa en el sacrificio. Quizás esta partecita a usted no le guste mucho, ¿sí? Pero siempre vamos a tener en Jesucristo el ejemplo de vida, el modelo a seguir. Y precisamente Juan 15:11 dice que el gozo que esté en nosotros sea completo por el gozo de Jesús. Y yo digo, ¿cómo podía Jesús hablar de gozo cuando estaba próximo a entrar al Getsemaní? Porque justamente esta porción de la Biblia de Juan 15:11 que le estoy hablando es justo cuando él estaba próximo a entrar al Getsemaní. Recordemos que el Getsemaní fue en donde él empezó a orar y Dios le mostró todo lo que se aproximaba, que era la muerte en la cruz. Entonces, justo ahí, justo en ese momento donde dice que él entró en un estrés donde sudaba gotas de sangre, justo en ese momento, él lo hacía con gozo. El paso que iba a dar, lo hacía con gozo. Justo en ese momento de prueba tan duro, tan difícil, Jesús habla del gozo. Que mi gozo esté en ustedes para que su gozo esté completo. Qué maravilloso. El sacrificio de Jesús me lleva a que yo pueda vivir ese gozo. Entonces el gozo debería ser la característica predominante de la vida de cada hombre y mujer que conoce a Dios. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Gócense, alégrense siempre en el Señor. Y primera de Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos. Dura cosa, porque muchas veces se nos olvida que es algo que debería de ser un modo de vida en nosotros, los hijos de Dios. El gozo solo se encuentra en Cristo. Como lo expresa Juan 11, que mi gozo esté en vosotros para que nuestro gozo sea cumplido. Hay otras clases de gozo que tienen origen en otras cosas, pero el gozo profundo, interno y permanente solamente es Jesús. Por ejemplo, nuestros hijos nos pueden dar gozo.
una buena relación de pareja nos puede dar alegría, gozo, felicidad. ¿Sí? Un buen paseo nos puede dar ese momento de alegría, de gozo. Relajarnos, ir a una piscina o alguna actividad que nos lleve nos puede dar un momento de alegría y todo. Pero eso es pasajero, mientras que el gozo de Dios es permanente. Por eso siempre usted nos escuchará decir que busquemos primeramente el reino de Dios, porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón al reino de Dios en nuestra vida, ese gozo, esa presencia de Dios que es su amor, esa alegría, ese gozo que Él nos provee a través del Espíritu Santo, va a ser permanente y nada, absolutamente nada nos la va a quitar. Entonces es cuando podemos hablar de la plenitud de gozo. Y es que hay una gran diferencia entre gozo y la plenitud de gozo. Nosotros, la vasija podemos estar medio llena o completamente llena. Ese es el deseo que Jesús tiene, que nosotros podamos experimentar plenitud. Quiere decir que desbordemos. El Salmo 16:11 me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y es que imagínense, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos una intimidad con Dios y una comunión con Dios, sabemos que Él nos va a mostrar la senda. Sí, van a haber circunstancias y dificultades, van a haber muchas situaciones, porque estamos en esta tierra. Pero ojo, ¿no? Porque es en su presencia en donde vamos a encontrar esa plenitud de gozo. Y Juan 17:13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Siempre ese va a ser el deseo de Jesús. Y 1 Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, esto es algo que siempre va a estar en nosotros cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces pasamos de ver qué es ese gozo, esa plenitud de gozo significa también ese gozo permanente. Y Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. El gozo no es una experiencia intermitente, es permanente. Y no se va a afectar por las circunstancias. Juan 16:22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener adversidades, vamos a tener dificultades, vamos a tener situaciones que de pronto nos van a poder ocasionar tristeza, pero no nos podemos quedar allí. Debemos recordar que somos hijos de Dios y que esa presencia de Dios, esa certeza de su amor en nuestro corazón es la que explosiona en ese gozo permanente, que nada nos lo puede quitar. Y es que esto solamente se puede entender cuando se ejercita. El gozo no se ve afectado por las circunstancias externas, ¿sí? Jesús nos hablaba de esto y hablaba de su experiencia de gozo bajo la sombra de la cruz. El gozo no depende de ninguna cosa temporal o terrenal, ¿sí? El gozo debe de depender de cuánto nosotros permanezcamos en Cristo, de cuánto nosotros tenemos esa comunión con Él. Ejemplo, Pablo y Silas, que aún en medio de la adversidad tenían gozo. Estaban en la cárcel, era medianoche, pero ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían, estaban en la cárcel. Era una circunstancia, era una situación adversa, persecución. Pero ¿sabe? Pablo no perdió el gozo. Esto lo puede encontrar en Hechos capítulo 16. Entonces, ¿cómo podemos nosotros adquirir ese gozo? El gozo vamos obteniéndolo cuando le damos nuestro corazón a Jesucristo. Cuando leemos la palabra de Dios, porque allí encontramos su mensaje. Cuando obedecemos esa palabra, la ponemos por obra. Y todo esto influye en esa comunión con el Espíritu Santo para que venga el fruto del Espíritu en nosotros, ¿sí? Y Lucas 10:21 dice, en aquel mismo momento el Espíritu Santo llenó de alegría a Jesús.
llenó de gozo a Jesús. Es que es el Espíritu Santo quien te da ese fruto y te llena. Ahora, depende de nosotros. ¿Por qué? Número uno, porque debemos confiar ciegamente en el amor de Dios. A veces fallamos allí. A veces en esas situaciones de adversidad corremos a buscar la ayuda o el consuelo de otras personas y pasamos por alto al que está siempre en nosotros, que se llama Jesús, al Espíritu Santo. Y a veces queremos encontrar consuelo en esas otras personas que no tienen mucho para darnos, mientras que Él es el molde, el modelo a seguir. Entonces esto es una premisa principal para que nuestra vida sea asentada en el gozo. Número uno, confiar ciegamente en el amor de Dios. Primera Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces siempre vamos a estar ligados al amor de Cristo y por consecuencia el amor de Cristo traerá el fruto del Espíritu que se llama gozo. ¿Por qué depende de nosotros? Bueno, porque necesitamos tener una conciencia limpia. Por eso depende de mí, el gozo depende de mí. Porque si yo no tengo una conciencia limpia, difícilmente lo voy a poder hacer. No puede haber gozo si no está nuestra conciencia limpia. Hebreos 23:1 dice, mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comentó, hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Tenemos una alarma interna llamada conciencia, ¿sí? Eso era lo que mantenía feliz y gozoso a Pablo aún en la cárcel, aún en la persecución, que él tenía su conciencia limpia y lo expresaba abiertamente. Y nosotros tenemos esa alarma interna que se llama conciencia y que nos indica si algo anda mal. Nos miramos hacia adentro y nos evaluamos, ¿sí? Pero si nuestros actos son contrarios a lo que nos da paz y alegría, nos va a dar equilibrio, si nuestros actos van en contra de la moral y de la ética, si lo que estamos haciendo va en contra de nuestros principios y más que nuestros principios, los principios establecidos por Dios, pues muy difícilmente vamos a poder tener gozo. Y vamos a traer un ejemplo aquí, la experiencia del rey David. En el Salmo 32:3, la palabra dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Y es que David experimentó una situación adversa en donde él se negaba a confesar ese pecado. Y la alarma interna, su conciencia, continuamente le estaba diciendo que eso estaba mal. Como estaba tratando de callar la conciencia, entonces su cuerpo y su alma gemía, no tenía paz, por tanto no podía tener comunión con Dios. Entonces es importante que apaguemos esa alarma. ¿Y cómo la apagamos? Pues confesando nuestros pecados y no repitiéndolos. Por eso debemos tener nuestra conciencia activa, porque si está adormecida, pues todo nos va a parecer normal, todo nos va a parecer que está bien. El único que puede hacer que esa conciencia despierte es el Espíritu Santo. Vuelvo y devuelvo un poquito. Y es que si yo tengo la lectura de la Biblia, la oración, la obediencia a los principios, pues mi conciencia va a estar alerta, va a estar despierta y me va a indicar cuando estoy haciendo algo que es incorrecto. Proverbios 28:13 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Es decir, esa alarma hace su trabajo y se queda quieta. Una vez que tú confiesas, también depende de nosotros mantener entonces nuestra conciencia limpia para poder producir en nosotros ese gozo permanente. Depende de ti, ¿por qué? Porque necesitas poner tu mirada en Jesús y sus promesas. Mire, en el mundo es común buscar muchos modelos a seguir, muchos liderazgos a seguir. Sí, nosotros como seres humanos necesitamos tener a alguien que sea como un referente para nuestra vida.
Y muchas veces hay personas que tienen cosas muy óptimas, muy buenas, que podemos aprender de ellas. Pero el máximo exponente se llama Jesucristo. Él es el máximo líder, el máximo modelo. Y la Biblia nos enseña que Él está dispuesto a ser nuestro maestro, a guiarnos, a enseñarnos. Y Él nos modela la vida del amor de Dios y de cómo vivir esa vida con Dios. Entonces, cuando nosotros miramos, ponemos nuestros ojos, fijamos la mirada en Jesús, Él va a permanecer en nosotros porque Él es el autor de la fe, porque Él es nuestro ayudador, es el que nos ayuda. Si nuestros ojos están en el lugar correcto, pues obviamente vamos a encontrar motivos para avanzar, para seguir, y vamos a encontrar motivos para ver que nos vamos encontrando con muchas cosas positivas, poderosas, buenas, y vamos viendo cómo sus promesas se van volviendo realidad en nosotros. Vamos entonces a otro ejemplo, la experiencia de Pablo, el apóstol Pablo. Filipenses 3:14 dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Note bien que aquí en este Filipenses capítulo 3, el mismo Pablo que nos hablaba de tener un gozo permanente, nos enseña cómo lo hacía él, cuál fue su experiencia para poder vivir en ese gozo. Dice: no lo he logrado, pero una cosa hago. Olvido el pasado. Tenemos que dejar el pasado atrás, porque el pasado nos lleva a vivir en depresión. El pasado nos hace revivir constantemente esas situaciones adversas y nos desequilibra en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero también dice: y fijo la mirada en lo que tengo por delante. O sea, es decir, él vivía el día a día sabiendo que tenía una meta por alcanzar. Y esto producía en él la satisfacción, el poder levantarse todos los días y vivir para ese propósito. Eso producía en él gozo, alegría, paz, vivir el amor de Dios. Tenía una razón de por qué vivir, ¿sí? Nunca tenía una incertidumbre de qué podía pasar hacia el futuro, porque esto puede llenarte de ansiedad. Entonces también trae un desequilibrio. Pero cuando tú estás permanentemente viviendo en el presente, sabiendo que Dios está al control del pasado y del futuro, y sabiendo que tienes hoy, este día, para hacer lo que tienes hoy, para vivir el día de hoy, para crear todo lo que puedas el día de hoy con la ayuda de Dios, entonces eso produce gran gozo, satisfacción, placer en tu corazón. Recuerda, el gozo permanente. Entonces, así podrás vivir la promesa que Isaías 43:2 nos daba: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Está diciendo que vas a tener situaciones, que vas a poder pasar por momentos donde vas a sentir que el agua te llega hasta lo más profundo, hasta lo más arriba, que te ahoga, ¿sí? Que vas a poder pasar por momentos en donde vas a pasar por el fuego de la opresión, dificultades que te sofocan, que también vas a tratar de pasar por esos momentos en donde sientes que vas a ser consumido. Muchas situaciones adversas, muchas dificultades, pero ¿qué pasa? En todas ellas estará Jesús ayudándote. En todas ellas Él será el que va a producir ese equilibrio y esa paz. Por tanto, vas a poder experimentar tranquilidad y gozo. Pero ¿cómo va a ser posible que yo pueda estar lleno de gozo
cuando tengo tantas dificultades? Bueno, número 1, orar, creyendo en las promesas que Dios nos ha dado. Por eso la importancia de leer la palabra de Dios, porque allí vas a encontrar muchas promesas en donde esas promesas tú te vas a poder tomar como palabra de Dios que se debe hacer vida en ti, que se tienen que convertir en realidad. Cuando tú oras basado en las promesas de Dios, sientes esa paz, vas a sentir ese gozo, va a incrementarse tu fe y entonces vas a ver el fruto, la respuesta a eso, porque Dios opera en un corazón que cree, en un corazón que confiesa la palabra de verdad. Y todo esto hace que cambie la atmósfera, las circunstancias, porque recuerda que siempre todo lo que haya contenido en tus pensamientos, así mismo tú vas a ver el día. Si tú dices qué día tan maluco, qué día tan aburridor, así vas a ver. Ay, no, es que tengo demasiado trabajo, no he ni siquiera empezado, ya estoy cansado. Automáticamente tú estás mandando una información a tu cuerpo, a tu vida, a tu cerebro, a tu espíritu, a todo. Y de esa manera comienzas a vivir el día a día y vas a sentir siempre como un peso. Pero recuerda que el Espíritu Santo es tu compañero, tu guía, y que Él va a ayudarte en todo. Recuerda que siempre el Señor va a querer estar y siempre va a querer que vivas ese gozo que solamente Él puede darte, ese gozo que es permanente, ese gozo que puedes vivir y experimentar de parte de Dios. Y cuando tú empiezas a vivir esta parte en tu vida, vas a poder encontrar que vas a poder ayudar a otros, que vas a poder guiarles en el camino, que vas a poderles sacar de esas dificultades, de esas situaciones en donde también se encuentran muchas personas en esas áreas de dificultad. Y quiero decirte algo que aquí es muy, muy importante, muy chévere. Y es que cuando tú haces eso, vas a encontrar que ayudando a otros, enseñándole a otros esto que tú estás aplicando a tu vida, vas a sentir plenitud. Porque de eso se trata, de servir a otros, de entregarle a otros lo que ha sido bueno para ti, lo que te ha dado respuestas, lo que te ha dado resultado en tu vida. Y cuando tú le comentas eso a otra persona, le enseñas eso a otra persona, comienzas a ver que esa persona también comienza a ser transformado, a renovar su vida. Y eso produce en ti mayor gozo. La palabra de Dios dice que lo de que de gracia hemos recibido, demos de gracia. De manera que, pues, eso básicamente es el gozo. Dar de lo que hemos recibido. Dar de lo que aprendemos. Poder entregar de eso que tanto Dios quiere que aprendamos y vivamos. Te animo a que le ores a Dios, le pidas a Dios sabiduría. ¿Y por qué no? Ora y pídele a Dios que te regale ese don, que te regale el gozo, el fruto del Espíritu, que tú puedas experimentarlo día a día, independiente cualquiera que sean las situaciones que puedas vivir. Que tú puedas pasar por alto la ofensa, que tú puedas dar el perdón, porque cuando tú haces todo esto genera gozo. Yo he venido hablando de una serie de temas que si tú puedes poner en práctica, puedes aprender, resulta que vas a ver un gran resultado en tu vida, porque el gozo es el mejor remedio para el alma. Hoy por hoy vemos muchas personas enfermas, muchas situaciones que se están presentando y que están llevando a la persona a tener como esas enfermedades psicosomáticas o enfermedades físicas, donde resulta que no hay un examen que diga sí, esta enfermedad se debe a esto o aquello. Entonces como que no encontramos una razón de ser de esos dolores y de esos padecimientos, pero resulta que son las cosas que cargamos en el alma. Y cuando nosotros permitimos que el gozo venga a nuestra vida, se manifieste en nosotros,
El gozo del Espíritu Santo permanecerá en tu corazón y traerá remedio a tu cuerpo, porque ese gozo se produce desde el corazón, es de dentro hacia afuera. Nunca va a ser de afuera hacia adentro. Esa felicidad pasajera es de afuera hacia adentro. Como te explicaba, la proporciona cualquier cosa pasajera que no tiene durabilidad. Pero cuando es de dentro hacia afuera, el gozo que es de dentro hacia afuera es el gozo que produce el amor de Dios en ti, la presencia de Dios en ti. Proverbios 15:13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Por qué? Porque la palabra también dice que de toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Todo lo que guardemos en nuestro corazón va a producir caos en nuestro ser. Te motivo a que repases este tema, estos otros mensajes que hemos venido dando, que te sientes, evalúes tu vida, tu corazón, reflexiones un poco sobre qué está sucediendo, cómo está esa alarma interna, cómo está la experiencia de vivir el amor de Dios en tu corazón, y vayas haciendo los ajustes. Permite que Dios opere en tu corazón. Derriba esos argumentos que tenemos acerca de Dios, que son errados, que son equivocados, y date la oportunidad de conocer a Dios. Vas a ver que Él trae respuestas a aquellas cosas que no comprendes. Vas a ver que el gozo será permanente en ti, muy independiente de cualquier circunstancia, situación que esté a nuestro alrededor. Ese era el tema de hoy. Te quiero invitar a que compartas este tema con otras personas, porque quizás le pueda llevar una ayuda y una respuesta. Si te gustó, dale me gusta, y también te invito a que nos sigas escuchando. Hay una serie de temas importantes aquí y sería muy bueno que los estudiaras, porque esto va a traer muchísimo crecimiento a tu vida. Gracias por escucharnos. Nos volveremos a ver en una próxima oportunidad.